Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema de lazos fuertes de hoy es la depresión estacional y el título es Hace frío y está oscuro. Este tema va a ser presentado por dos terapeutas del futuro, Rachel Siegel y Magdalena Straub. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y Muy bien, muchas gracias. Estaremos eh, aprendiendo. gracias. Sí, bueno, gracias. Entonces, pues antes de comenzar con nuestra conversación, les voy a pedir a todos ustedes poner sus micrófonos en silencio. Si no tiene algo, pues compartir. Les invitamos durante nuestra conversación hoy, pues compartir una pregunta en el chat o también pues hablar con el grupo. Pero si no tiene nada que decir en el momento, por favor, para disminuir la pues frecuencia de como interrupciones, de ruidos, mantener el micrófono en silencio. Gracias. Bueno, Magdalena, empezamos contigo. Hola, mi nombre es Magdalena, soy terapeuta en el futuro y me estoy uniendo a Rachel, que tal vez han visto con más frecuencia que yo en estos eventos de lazos fuertes. Quizás es la primera vez que se unen y en ese caso, bienvenidos. Esperamos que esto sea una conversación que les ayude. Rachel y yo conversamos de las cosas que, como los puntos principales en que vamos a tocar hoy, y se los voy a contar desde el principio para que sepan un poco como la agenda o el plan que tenemos para esta tarde fría aquí en Carolina del Norte. Primero vamos a hablar de esta depresión estacional. Es como un subtipo de depresión y muchas veces nos llegan preguntas, especialmente en estos meses más oscuros y fríos. Y vamos a conversar como qué es y qué no es la depresión estacional. También vamos a hablar que incluso cuando las personas no tienen este diagnóstico específico, igual el invierno puede ser una época difícil y vamos a hablar de los cambios a los que hay que poner atención en los niños y adolescentes para asegurarnos que estén bien en esta época del año. Y la mayor parte del tiempo de hoy la vamos a enfocar en las estrategias o las sugerencias que tenemos para afrontar este tiempo en familia. Entonces, vamos a empezar con Rachel y le vamos a preguntar, ¿qué es el trastorno afectivo estacional? Gracias, Magdalena. Bueno, pues a veces es difícil saber si los adolescentes tienen depresión, ¿verdad? Porque los adolescentes pasan por muchos cambios emocionales, hormonales que pueden causar muchos cambios, que uno se puede confundir con los síntomas depresivos. Pero em, pues ese trastorno afectivo estacional es un tipo específico de la depresión que va y viene con los cambios de estación. Presenta los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor, que es lo que nombramos depresión en nuestra cultura, em, pero solo se produce durante determinados meses del año. La mayoría de personas que experimentan ese trastorno estacional se deprimen en el otoño o invierno, ya que los días son más cortos en muchas partes del mundo y también el clima se cambia bastante. Esos cambios pues puede causar los síntomas de que vamos a hablar, pero em, es consistente también con los síntomas generales de la depresión. Por eso, a veces sería difícil distinguir cuando su hijo tiene depresión pues normal, podemos decir, o depresión estacional, ese trastorno estacional. Pero sí, entonces, puedes captar como un gran cambio en el funcionamiento que aparece sin ninguna causa aparente o factor estresante. Eso para mí es uno de como los factores más importantes a considerar, es que muchas veces la depresión viene con un gran cambio en la vida, circunstancia, experiencia difícil, tal vez una persona está pasando por una etapa de duelo o pues
algo difícil le ha pasado a esa persona, sus padres están pasando por una separación o divorcio, o pues una situación bien difícil puede generar como un episodio de la depresión normal, pero depresión estacional en ese sentido es más cuando no hay otro ningún como factor o causa aparente como en la situación, ¿verdad? Eh, entonces, pues tal vez es difícil como hablamos, si hay alguna diferencia con el trastorno depresivo mayor. Sí y no. Los síntomas son los mismos, pero el ritmo, el ciclo y las causas son diferentes. Es para mí lo más importante que uno tiene que considerar. Pero tal vez, Magdalena, para ayudarnos, porque a veces muchas personas no saben cuáles son los síntomas de depresión normal, depresión típica. Entonces, tal vez nos puede decir, explicar un poco de pues, los síntomas que uno tiene que observar con ese trastorno. Por supuesto. Como decía Rachel, ya sea porque el invierno y los cambios en la luz y la temperatura lo están causando, o porque hay otra situación difícil que hace que un niño o un adolescente se sienta más deprimido, estos son los signos que nos dejan saber que algo no va bien con la salud mental en esta época. En la depresión hay dos signos que son los principales y aunque yo sé que no pueden leer la mente de los niños o los adolescentes, en general los padres lo pueden notar con lo que ellos observan o lo que escuchan de sus hijos. Esos dos síntomas principales son cambios en el ánimo o en el humor. En los niños eso puede ser como verse deprimido de ánimo, verse muy triste, verse bajoneado, pero también puede ser en niños verse muy irritable, estar como que todo me molesta y cosas pequeñas que antes hubieran dejado pasar, ahora los hacen explotar. Yo sé que tal vez ustedes a veces se han sentido así, ¿no? Pero son cambios entonces como que cuesta estar de buen humor o de un ánimo tranquilo, más bien uno se siente con el ánimo bajo, triste o muy irritable. El segundo síntoma que es muy frecuente en la depresión es un cambio en la motivación. No hay muchas ganas de hacer cosas y ni siquiera porque sean cosas particularmente difíciles. Pueden ser incluso las cosas que los niños o adolescentes antes disfrutaban, ahora dicen, no, no me apetece, no tengo ganas, hoy día no. Ese cambio como en el empuje, en las ganas de hacer cosas, es un cambio visible para los padres y también es muy característico de la depresión. Sí, Estos dos cambios no son una cosa de un solo día. En la depresión, este cambio es algo que el jueves y el viernes y en realidad la semana pasada tampoco, y son cambios que cuando pensamos que ya nos estamos preocupando de algo que puede requerir un apoyo externo, son cambios que duran alrededor de 2 semanas o más. Rachel, te interrumpí. No, 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 está bien. Solo te quería decir, pues, te quería preguntar si puede ser también como la cosa básica, como lavar los dientes, como hacer todo eso de como higiene, porque eso es lo que he visto mucho, es que a veces en las familias podemos tener pues muchas como tensiones y conflictos sobre cómo hacer lo que hacer es o lo que pues sus responsabilidades básicas y a veces puede ser como un síntoma difícil Así de es. Sí, en los niños, si es que ya habían logrado hacer algunas cosas por ellos mismos, como ya están en una edad en que se pueden duchar por sí mismos, lavar los dientes por sí mismos, y lo dejan de hacer y como que les cuesta cuidarse, ese puede ser un signo. En los adolescentes también, a veces el cambio tiene que ver con que no se han acostumbrado a sus nuevos cuerpos y hormonas, ya que tal vez se tienen que duchar con más frecuencia o usar desodorante, ¿no? A eso puede ser un cambio más de adolescencia. Ujú, Pero si es un adolescente que ya se estaba cuidando bien en su higiene y en su ritmo y de repente lo deja de hacer y como que no, ni me quiero lavar los dientes, ni me quiero cuidar a mí mismo, ese también puede ser un signo. ujú, Otros signos que tienden a acompañar la depresión, baja energía, pueden haber cambios en el apetito como sentir mucha hambre o muy poca hambre. ujú, Cambios en el sueño y en los adolescentes o los niños en general puede ser o dormir más o tener muchos problemas para conciliar el sueño.
Mm, También puede ser cosas como ser muy autocrítico y que noten que hay cambios en su autoestima. No, yo soy muy tonto, no, yo no lo puedo hacer, no, a mí nada me sale bien, no, yo no valgo mucho la pena, nadie se preocupa por mí. Em, y en algunos casos, cuando la depresión es más severa, también pueden ser pensamientos como ya no querer vivir o como tener pensamientos acerca de quitarse la vida. ujú, Esto los puede tener preguntando como, "Oh, ¿por qué tiene que pasar esto?" Y aunque nadie conoce a ciencia cierta la causa de la depresión, vamos a preguntarle a Rachel acerca de qué factores contribuyen a que en esta época los síntomas de depresión puedan aumentar. ujú. Sí, pues es difícil porque no hay una explicación definitiva. Pero, pues lo que hemos notado es que muchos de esos cambios son consistentes con el cambio de clima. En esa época del año, pues en esos meses de invierno especialmente, hay muchos cambios con el clima y eso, el clima también pues puede alterar las rutinas saludables típicas de una persona, una familia. Por ejemplo, no sé si esa semana les ha afectado un poco esa nieve, pero cuando hay nieve no hay clases. Entonces los jóvenes pierden su oportunidad de conectarse socialmente, no tienen acceso tanto con sus amistades. También me imagino que tal vez les ha causado un poco de estrés en la casa, de si los niños no tienen clases, ¿qué vamos a hacer si tenemos que ir a trabajar o coordinar, hacer esos cambios? Eso puede generar mucho estrés y también les está afectando a los jóvenes en el aspecto de como aislamiento social. Lo que sabemos de los adolescentes es esa época de la vida, de la adolescencia, es muy conocido por ese desarrollo y ese como necesidad de enfoque, casi obsesión con algunos en aceptación, aprobación social. Entonces, cuando no se mantienen con conexión, en comunicación con sus amistades, eso le puede afectar bastante en su salud mental. Entonces, el frío también, pues, causa mucho más aislamiento social. Hay menos actividades grupales, no hay tanto como deportes. Em, pues los jóvenes no se pueden fácilmente ir a los parques porque el frío, por el frío y también pues tal vez nieve o hielo, pues esos como pues riesgos de salir de casa que ocurren en invierno. Puede limitar como clubs también. Tuvimos que cancelar una reunión de un grupo que ofrecemos en la clínica esta semana para los jóvenes porque no queremos que sus familias están manejando en la calle cuando hay ese peligro de nieve o de hielo. Entonces, hay más aislamiento social. También em, mm, cambios de luz pueden generar cambios en patrones de sueño. Em, Hay días más cortos en invierno pues esa área del mundo. Entonces, ese cambio puede afectarnos físicamente con respecto de eso como neurotransmisores. También nos puede afectar con nuestra energía, nuestro apetito. Tal vez ustedes han notado pues la conexión de cuando pues viene la noche, empieza a sentir más cansada, más como cansancio, sentir fatigado, pues es porque el cuerpo reconoce esos patrones, esos ciclos, esas rutinas y tiene como esa conexión que cuando no hay el sol, pues tengo que prepararme a dormir. Entonces, muchos jóvenes empiezan a sentir cansada más temprano en el día, duermen demasiado. A veces uno dice, ay, uno no puede dormir demasiado, pero hay como, pues, horas como recomendadas para dormir y dormir más que esas horas a veces no puede causar problemas físicas. Sí. Y pues también los padres a veces tienen que considerar que pues en esa época
en esos meses de invierno, tal vez tenemos que cambiar un poco nuestras expectativas de, bueno, nosotros mismos y también los jóvenes, ¿verdad? Yo entiendo que a veces en esos meses no he tener como ese mismo nivel de energía que he tenido antes. Entonces tengo que cambiar mis expectativas, cambiar mi rutina un poco, em, adaptarme, ¿verdad? Entonces tal vez yo no puedo lograr lo que he podido lograr en otros meses ahora porque mi energía físicamente, biológicamente ha cambiado por esa época y por todos esos cambios. Entonces, tener paciencia con los jóvenes es una de mis recomendaciones porque tal vez ni ellos saben por qué no se pueden hacer las cosas como antes o por qué no tienen la energía necesaria para cumplir con sus quehaceres, sus responsabilidades, por qué no se pueden concentrarse en sus clases, porque no tienen ese mismo nivel de motivación de hacer sus tareas. Tener paciencia, empatía en esos meses es bien importante, em, porque para la persona que experimenta la depresión estacional puede ser difícil entender por qué le está pasando eso. Em, Tal vez los padres empiezan a preguntar, ok, entonces tal vez he notado ese patrón, ese como cambio con mi hijo. Yo no creo que mi hijo tiene depresión, pero tal vez es más conectado con ese cambio porque empecé a notar pues ese cambio pues en las últimas semanas o en el último mes. En el mes pasado. Entonces, tal vez está consistente con los síntomas de ese trastorno afectivo estacional, más que depresión mayor. Entonces, ¿qué hago con ellos, verdad? ¿Cómo se trata el trastorno afectivo estacional? Em, y como que los síntomas, esos signos de ese trastorno son consistentes con em, la depresión mayor. También uno de los tratamientos efectivos con depresión mayor les ayuda a la persona pasando por ese como trastorno y esa experiencia como de depresión estacional. Entonces, una terapia muy efectiva es la terapia cognitivo-conductual por la depresión. Es un proceso de identificar los pensamientos, emociones y acciones y la conexión entre los tres que contribuyen a nuestros problemas en varias situaciones. Y también hay como una forma de terapia que se llama activación conductual. Es más como técnicas, herramientas para aumentar motivación y ayudar a una persona de cumplir con sus metas y lograr como pues cumplir con sus responsabilidades. Entonces, Rachel, eso voy a dar un ejemplo de esta, sí. porque el nombre puede ser un poco como ¿qué? ¿Activación Sí. qué? Pero en la activación conductual estamos tratando de atender a esta baja en la motivación. Cuando las personas no se sienten muy motivadas a hacer cosas, dejan de hacer cosas. Y cuando hacen eso, no necesariamente están como más descansados y tranquilos, sino que pierden como la energía o el ánimo que viene cuando uno hace cosas entretenidas. Ujú, En la activación conductual, entonces, tratamos de buscar actividades que hagan que las personas se sientan bien, que tal vez uno empieza por las actividades que no requieren como una motivación grande, grande, pero tal vez una pizquita de ujú, motivación, con la idea de que si uno se empuja a hacer esa actividad, tal vez se va a sentir mejor después. Tal ujú, vez les ha pasado que lo notan cuando en sus propias vidas, cuando no tienen tantas ganas de salir a caminar porque el trabajo igual estuvo pesado, pero bueno, a ver, y si me pongo las zapatillas y no tenían tanta motivación al empezar, pero ujú, después de caminar notan como, ay, qué bueno que fui, me siento mejor. En la activación conductual estamos haciendo un trabajo parecido. Hacemos una lista de cosas que las personas pueden hacer con la idea de que ¿qué es lo más sencillo que puedo hacer ujú. ahorita que me va a hacer sentir bien cuando lo termine de hacer? Para ir subiendo mi ánimo y volviendo a construir motivación poco a poco.
Sí, exacto. Gracias por ese ejemplo, Magdalena, porque a veces es un poco difícil comprender pues esos términos pues profesionales, pero me encanta ese ejemplo porque a veces uno se siente como abrumado cuando piensan en hacer algo, por ejemplo, como recoger su cuarto. Si su hijo tiene que recoger su cuarto, pero él se siente como que totalmente abrumado, totalmente desmotivado de hacer, no tiene ganas de hacer. Tal vez lo podemos pensar en como, pues, cuáles son pasitos pequeños de ese proceso de recoger el cuarto, que, ok, vamos a enfocarnos en este paso primero y ignorar todo el resto, ¿verdad? Y para ver, ok, después de hacer eso, si podemos, pues, poco a poco completar el resto. Ujú. También los medicamentos pueden ser efectivos en controlar los síntomas. em, y, y bueno, depende en cada caso. No siempre lo vamos a decir que es como la respuesta correcta con cada familia, con cada situación. Depende, cada caso es único. Con respecto de los medicamentos, pero sí los medicamentos puede ser muy eficaz en tratar pues esos síntomas. Y también hay otro tratamiento, digamos, con ese trastorno estacional em, que se llama terapia de luz o fototerapia. Em, y esa terapia de luz consiste como en el uso de como lámparas especializadas que imitan la luz del sol. Es para ayudar al cerebro tener esos neurotransmisores como melatonina, dopamina, serotonina, todo eso que el cerebro necesita para sentir todas las emociones, sensaciones agradables. Esa luz puede imitar la luz del sol. Em, Solo debe utilizar cajas de luz que indiquen específicamente que están diseñadas para terapia de luz porque existe un nivel específico de intensidad de luz necesario para ese tipo de tratamiento. Entonces, no puede ser cualquier luz y tiene que seguir con las instrucciones de cómo utilizar eso porque a veces podemos tener pues muchos problemas si no lo utilizamos como pues eh, pues con, con las reglas, digamos. Pero sí. Entonces, no sé, Magdalena, ¿puede explicar un poco de cuándo deben preocuparse los padres por el trastorno afectivo estacional con sus hijos? Porque yo creo que eso sería como la pregunta es de, ok, ¿cuándo tenemos que pues tratar eso como muy en serio? Claro, yo cuando conversamos de esto con Rachel, estábamos pensando que es bastante información y queríamos empezar dando esa información en general. Pero sabemos también que probablemente si están aquí es porque están preocupados como por sus niños o adolescentes en específico. Y nos estábamos imaginando que en esto nos podríamos imaginar tal vez como tres niveles. A veces los niños y los adolescentes están bien, tienen amigos, les está yendo ok en la escuela, hacen los deberes, el ánimo a veces está más alto, a veces más bajo, pero como, no sé, la mayor parte del tiempo están de buen ánimo, ¿no? En el otro extremo, a veces los niños están deprimidos, están no solo como que a veces están con el ánimo bajo, sino que la manera en que funciona su ánimo, el nivel de la motivación, su ritmo de sueño, varias de las cosas que tienen que ver con sus hijos han cambiado bastante. No es una cosa de un día, es un problema que tal vez ya lo vienen notando un tiempo y no pareciera que hubiera como pausas grandes, sino que es como que, uff, la mayoría de los días están con este ánimo. Es difícil saber o dar como un número, por ejemplo, exacto de horas de sueño o nivel de ánimo, porque Ujú. depende de la base de cada niño o adolescente. Cada uno de sus hijos es diferente. Entonces,
Cuando nosotros nos preocupamos o pensamos que hay que hacer una intervención tal vez ya de terapia o con ayuda de un profesional, es cuando un niño y adolescente estaba funcionando en cierto nivel, su ánimo en general estaba bien aquí y ahora casi todos los días está de mal humor. Estaba durmiendo, por ejemplo, 8 horas y ahora duerme 11 y se levanta cansado, ¿no? No es que dormir 8 horas sea bueno o malo, pero sí esa era la base al principio y esa base ha cambiado mucho, Mm, esos cambios hay que preocuparse. Pasa ujú. similar con las notas. No es que haya que preocupar, bueno, si sus niños están fallando en las clases, tal vez hay que preocuparse, pero si un niño ha tenido CES y siempre tiene CES y eso anda bien con ese niño, no es necesariamente un signo de depresión. Pero si un niño había tenido A y una B ocasional y de repente solo tiene Cs, ese es un cambio grande respecto de la base donde estaban. Y ahí es donde nos podemos preguntar qué es lo que estará pasando aquí y es un buen momento para buscar ayuda. Tal vez eso les da alguna pista, tal vez piensan como, en realidad mi hijo está como con altos y bajos, o tal vez piensan en niños u otros adolescentes o niños que conozcan que sí tienen cambios como más marcados. Ahora, ya sea que los cambios sean grandes o pequeños, queremos conversar de algunas estrategias que pueden ayudar con estos cambios, especialmente en esta época de invierno. Rachel, ¿quieres empezar con esta parte del invierno? Claro, está bien. Bueno, invierno puede ser difícil para todos. Como ya le explicamos, pues más oscuro, más frío, estrés del fin de año también puede contribuir a cambios en la salud mental. Yo sé que pues diciembre para mí siempre es un mes bien estresante con todo lo que coordinar por los festivos y todo. Em, entonces, también puede ser especialmente difícil pasar los inviernos más oscuros, más fríos, si uno no está acostumbrado. En particular, estamos pensando en los inmigrantes que vienen de países cuando no tenemos esos mismos cambios de clima. Estoy pensando en ti, Magdalena, en tu proceso de adaptación cuando llegaste a ese país, ¿verdad? Puede ser un cambio bien drástico y bien difícil acostumbrarnos a ese cambio y también además con los niños, si ellos no tienen esa experiencia. Em, pero muchas de esas estrategias tenemos que considerar primero con lo que tenemos que mantener debajo de todo es empatía y paciencia. Tenemos que tener buena comunicación en nuestras familias, ¿verdad? No podemos simplemente implementar esas estrategias a forzar a los jóvenes a cumplir con ellos, ¿verdad? Si no venimos de como esa mentalidad de empatía, compasión, paciencia, porque todos estamos pasando por ese mismo cambio de época, ¿verdad? Todos estamos en ese mes oscuro, ¿verdad? Tengo que pensar en el estrés de cómo, pues, cómo voy a pagar mi luz y todo eso, porque es mucho más caro esos meses que en otros meses tal vez. Tengo todo ese estrés, tener empatía para nosotras mismas y también para los jóvenes, porque todos estamos en esa misma situación, juntos, ¿verdad? Pero si queremos entender lo que va a funcionar, porque como digamos, cada familia es única, distinta, tiene su propia como base de lo que es normal. Entonces, en cada familia tenemos que tener una conversación, tenemos que preguntar, hacer preguntas a los jóvenes para entender su punto de vista. Si queremos entender qué ha cambiado, cuáles son los cambios y estrategias que podemos implementar para mejorar la situación, tenemos que empezar con la comunicación y empatía. Pero una de esas estrategias, em, y bueno, primero queremos enfatizar que va a ser más fácil seguir las recomendaciones em,
si ya estamos pensando en cómo podemos ser los ejemplos por los jóvenes, ¿verdad? Porque ellos a veces no quieren hacer las cosas que los padres dicen si ellos piensan, ay, mi mamá es hipócrita porque siempre me está diciendo, pues apaga mi teléfono. Cuando ella está siempre metida en su teléfono, ella me dice, ay, no tiene que pasar tanto tiempo en el TikTok, pero ella también está pasando en el Facebook, en TikTok, en Instagram, con eso, otro. Entonces tenemos que pensar en si estamos también preparados de hacer esos mismos cambios con ellos, en conjunto con ellos. Pero sí, pensar en los cambios como padres. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cambios puedo hacer yo también con ellos en Buenas colaboración? noches, doña Lorenza. Eh, bueno, rutinas son muy importantes para los jóvenes, para todos realmente, pero con los jóvenes tener rutinas, tener estructura, tener consistencia, sería importante para ayudar con los síntomas de ese trastorno. Si podemos tener como un plan, decir, ok, tal vez vamos a hacer tener ese plan, esa rutina de cada lunes, miércoles y viernes vamos al gimnasio para caminar todos, ¿verdad? Entonces podemos empezar pensando en esa rutina, formar esa rutina con la familia. Tener esa consistencia también nos ayuda y con la motivación, porque si tengo todos mis planes para descansarme esa noche y después de como terminar con esa charla voy a como cenar con mi esposo, hacer eso. Pero si mi esposo viene con otro plan y dice, ok, vamos al gimnasio, yo pues totalmente como estresada porque no estoy pues pensando y preparado para hacerlo, eso me va a causar más estrés en vez de ayudarme. Entonces, tener rutinas y comunicar ese plan en su familia es bien importante. Em, bueno, no sé, Magdalena, ¿qué tiene que contribuir a la conversación? Sí, con las rutinas podemos pensar también que si los niños o adolescentes se sienten deprimidos o si ustedes mismos a veces han notado síntomas de depresión o como desánimo, es difícil pensar en qué me gustaría hacer y toma energía también planearlo y Ujú, ya ahí tal vez ya usé toda la energía que tenía y ya no lo hice. Entonces, tener rutinas ayuda como a poner algunas cosas en automático para que no mm, tome mucha energía decidirlo. A ujú, esta hora es la hora que vamos a comer, a esta hora es la hora que hay que ir a acostarse, estos 2 días o 3 días a la semana es cuando vamos a ir a caminar, como que ayuda a dar un orden y ayuda también como a quitar algo de ese trabajo que toma planear en el momento, cuando ya se está ujú, acabando el día, tal vez, ¿no? sí, Además, estas rutinas se pueden conectar con priorizar hábitos saludables. Por ejemplo, si en la depresión sabemos que algunos síntomas son que las personas no duermen muy bien y que se sienten muy fatigadas, la rutina la podemos conectar con tener buena higiene de sueño. A ujú, tal hora se dejan de usar las pantallas. Y nos despertamos todos los días a esta hora para llevarlos a la escuela, como que al ir armando ese horario, eso puede ayudar a que el ánimo siga avanzando y ayuda también a la convivencia dentro de la familia. ujú. Sí, eso es buen punto. También, como les estamos hablando de activación conductual, vamos a compartir con ustedes después de la conversación hoy una lista de actividades agradables para como sugerir algunas recomendaciones, ejemplos, porque a veces es difícil saber a dónde empezar en ese proceso. Entonces, les voy a compartir con ustedes una lista. Tuvimos pues colaboración con todas las terapeutas del futuro, todos los empleados para sugerir cosas que pues la familia pueden hacer como individuos o como familia en esos meses para no abandonar totalmente pues nuestra diversión, nuestra como sentido de conexión, porque es muy fácil en esos meses olvidar la importancia de
sigue como planeando como actividades de hacer porque hace frío y no tenemos tanta energía. Entonces, si no tenemos el plan, no vamos a hacer nada, porque todos tenemos baja motivación. Pero vamos a Esto nos parecía muy importante porque sabemos cuando Rachel y yo trabajamos uno a uno en la terapia, cuando preguntamos qué es lo que a las personas les gusta hacer para este tipo de actividades, para asegurarnos que están más activos y probando hacer esto de actividades para sentirse bien. Las personas pueden decir, me gusta el fútbol, pero se acabó la temporada. Me gusta ir a caminar, pero ahora está demasiado oscuro cuando salgo de la escuela. Me gusta ir a reunirme con amigos, pero en esta época no se puede porque cierran las tiendas. Entonces, para que no se encuentren con ese tipo de peros, buscamos actividades que también se podrían hacer en el verano, casi todas, pero que sean cosas que se pueden hacer en casa, que también se puedan ser agradables, o lugares donde uno también puede hacer cosas de movimiento, sobre todo si a sus niños o adolescentes les gusta correr, andar en bicicleta, jugar al fútbol, pero que se puedan hacer indoors cuando está muy, muy helado, para que esto de del frío o la nieve no sea como un impedimento para apoyar a Ujú. sus niños y adolescentes. Exacto, exacto. Tal vez cuando acabamos con la conversación, podemos tener una conversación como un grupo, y compartir estrategias, ideas de actividades que tal vez ustedes ya están haciendo en su familia. Pero sí. Movimiento, eso es bien importante con los jóvenes. Ellos necesitan tener actividad física. Eso también nos puede ayudar a aumentar motivación, aumentar energía, aumentar apetito, ayudar con los problemas de sueño, actividad física, de cualquier forma que podamos encontrar, pues luchando con pues los impedimentos de esos meses. Es importante hacer yoga en casa. Hay muchos videos en YouTube de como ejercicios que uno puede hacer en casa que no requiere como tanta como pues máquinas o lo que sea. Pero mantenerse activo como familia y como individuo es muy importante. Em, También tener expectativas realistas. Yo creo que eso es bien importante. Tal vez algunos de ustedes van a como pues salir de esa conversación y decir, ok, entonces tenemos una lista de estrategias, vamos a implementar todos con mi familia. Entonces, mira familia, eso es lo que vamos a hacer. Pero tenemos que pues considerar lo que es realista con cada situación distinta en cada familia y decir, ok, tal vez podemos empezar con algo como en activación conductual, esa técnica de empezar con algo, un cambio pequeño. Un cambio como, ok, vamos a hacer como cada semana vamos a tener una actividad, vamos a hacer una actividad grupal como familia los domingos y vamos a tener colaboración de todos para planear lo que vamos a hacer los domingos. Implementar una cosa, pues a la vez, porque no queremos abrumar la familia ni a los jóvenes que están pasando por eso con una lista de quehaceres, ¿verdad? Porque ya están luchando con su motivación, su energía y pensar en tantas cosas más que tengo que hacer encima de todo mi como estrés, mis responsabilidades, mis quehaceres, mis problemas tal vez va- solo va a generar como más ansiedad, estrés, cansancio. Entonces, empezar con una cosa o dos cosas y tener expectativas realistas. Em, bueno, ¿qué más tenemos, Magdalena? Creo que en eso de las expectativas realistas lo queríamos agregar, no como por darle un pase libre a los adolescentes, no, está bien como hacer algunos planes, ayudarlos si los ven de bajo ánimo,
pero también porque a veces los padres son un poco como duros con ellos mismos y si como que fui a esta charla y lo probé y no resultó y tal vez como que lo hice mal, no, cuando las personas sienten depresión es complicado. La Ujú, depresión es como una enfermedad mentirosa, ¿no? Y puede convencer a sus niños o adolescentes que en realidad todo está mal o que en realidad nada va a estar bien más adelante. Y a veces es una batalla grande tratar de apoyar a un niño o adolescente que se siente así, que está como así de convencido de que todo anda mal. Entonces, las expectativas realistas van conectadas con que está bien aprender y está bien probar cambios y algunos van a resultar y otros no tanto. Y podemos aprender de eso y hacer más de lo que está funcionando y ver cuál es el próximo paso. Pero ujú. saber que no todo funciona a la primera y no todo funciona para todas las familias y que sepan desde el principio que si algo no funciona, ok, ¿qué es lo próximo que podemos probar? Pero que sepan que no es como una falla individual o una falla de los niños o adolescentes, es como para volver al punto del principio sobre la empatía que decía Rachel, que tenemos que Ujú. tener con nosotros mismos y también con los hijos. Sí, sí, es cierto. Muchas veces es un proceso de aprendizaje. A veces es un proceso de cómo pues probar una cosa y a veces no me sirve, no me funciona. Ok, entonces sigo buscando lo que me va a funcionar en el caso mío. Es difícil tener paciencia con el proceso, especialmente cuando estamos hablando de como bienestar de sus hijos, ¿verdad? Porque eh, los padres se sienten como que pues hay mucha urgencia, ¿verdad? Pues resolver y solucionar ese problema. Pero no queremos abrumar a los jóvenes, como hablamos, y queremos pues practicar pues lo que va a funcionar siempre mejor es empezar con algunas cosas, como una o dos ideas y poco a poco si era aumentando como la frecuencia o si, ok, si me gusta eso, tal vez es algo que lo podemos repetir. O si me gusta hacer eso, tal vez yo pueda hacer con más frecuencia. Em, pero es un proceso de aprendizaje, es un proceso de encontrar pues esa combinación de herramientas, estrategias que nos va a funcionar en cada familia. Ujú. Ok, bueno, yo creo que para la conversación que hemos planeado para ustedes es todo. Entonces queremos dedicar un poco de tiempo también a escuchar a ustedes. Tal vez alguien tiene alguna pregunta para nosotras sobre ese tema o una estrategia efectiva en su propia familia. Em, Cualquier cosa, vamos a pues invitar a ustedes, los participantes, a compartir con nosotros. Rachel, quizás yo te puedo preguntar cuál es una de las actividades de invierno que a ti te ayuda a mantenerte activa y a como mantener el ánimo. Ujú. Bueno, para mí a veces me cuesta mucho con pues mi energía, entonces pero a mí me gusta como cuando no puedo salir, a mí me gusta como tejer, hacer crochet, porque eso me mantiene mentalmente más motivada de hacer cosas y después pues tengo como un producto como pues algo que yo puedo dar a una amistad, a un miembro de mi familia. También a mí me gusta hacer yoga. Eso es como un ejercicio, un tipo de ejercicio que me hace sentir relajada, pero con energía al mismo tiempo. Em, bueno, Magdalena, para ti, ¿qué te gusta hacer esos meses? Porque eres una Mm. persona mucho más activa que yo. Eh, yo vivo en Durham y entonces he aprovechado los recursos del servicio de Parks and Rec, el sistema de parques y recreación de Durham,
para poder ir a una caminadora como indoors cuando no puedo salir. Por ejemplo, ahora hay demasiado hielo. Entonces aprovecho de caminar y aunque me pasa con la motivación, ¿no? No me gusta tanto como estar afuera, pero me siento mejor después de hacerlo. Entonces lo persisto con eso, ¿no? Y Sí. como Rachel, también me gustan mucho las manualidades. Entonces, eso es algo también que, como estoy usando mis manos, no estoy mirando el Mira, teléfono. Araceli está en su cámara Sí, también. tejiendo. Siempre que está escuchando, se mantiene ocupada, ¿verdad? Mira lo que... ¡Wow! Te quiero bastante. Sí, y Rene también en el chat dice que yo le he permitido tener visitas en casa, le preparo comidas favoritas. También una actividad que no podemos compartir con los jóvenes, Ujú. ¿verdad? De pues compartir recetas de la familia con ellos, preparar esas comidas, hacer como galletas o algo, los dulces, que pues porque, bueno, en invierno, uno de los beneficios de invierno, los suéteres, se esconde todo, oculta todo, entonces podemos comer un poco más. Araceli, ¿tiene algo que compartir? Tiene la mano Sí, levantada. buenas tardes a todos. Am, sí, como estabas hablando, me gusta en la familia, nos funciona cuando se terminan algunas estaciones del año, que en Ujú, las tiendas ponen oferta de cosas de Navidad o de otoño, de todas las estaciones. Nos gusta comprar cosas para hacer manualidades en la casa cuando no podemos salir. sí. Y nos gusta tejer también a mis hijas y a mí y Ujú, hacemos, am, creo que eso es bonito y también cuando, como mis hermanas que están lejos, tengo una hermana que vive en Cincinnati y así una en México, ujú, entonces tenemos un libro donde hacemos actividades. Hoy nos toca hacer o caminar o estamos haciendo alguna comida saludable, compartimos las recetas y ujú, cómo estar en contacto con otras personas, aunque uno esté solo en este país, porque desgraciadamente a veces no tenemos mucha familia aquí. sí, Entonces yo creo que eso nos ayuda a estar activas mentalmente y también contentos porque nos da gusto de la relación que tenemos y con los hijos también. Y pienso también como inmiscuirlos y enseñarles a cocinar o enseñarles las responsabilidades de la casa limpiando las hojas del patio o limpiando la nieve y maneras de distraernos con ellos. ujú. Gracias. Gracias, Araceli, gracias por compartir esos consejos con nosotros. Edith dice en el chat, jugar juegos de mesa en familia. Sí. Barajas, uno, juegos de mesa, rompecabezas. Es importante mantenernos mentalmente activos también. Si no físicamente también, pues está bien, pero mentalmente es a veces es una gran batalla. Y también si queremos eh, distraer los jóvenes un poco de las redes sociales, todo su mundo que solo existe en el teléfono o en la pantalla, pues pensar en actividades que podemos hacer en casa como familia, actividades entretenidas, divertidas, como esos juegos de mesas. Gracias, Eddie. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? María puso hacer velas como Ujú, actividad de la casa. Suena súper bien. ujú. Leticia. O tiene el micrófono apagado, si lo puede prender. Ah, sí, lo siento. No, está Sí, bien. nosotros, en cuestión, a nosotros como familia nos gusta salir a caminar, a veces cuando está muy frío, pues como no podemos ir a otro lado, solamente vamos a Walmart y por alguna cosa vamos, pero vamos todos y caminamos un rato adentro Ujú, y o hacemos juegos también de lotería
en la Ujú, casa para distraernos. A mi hija le gusta tejer también. A mi hijo le gusta ir al gimnasio. ujú. Entonces son cosas que disfrutan ellos hacer pues ahora en invierno. Sí, gracias, Ujú. Leticia. Sí. Son buenas ideas. Ujú. Sí, hay muchos lugares públicos también donde tienen como una área adentro para caminar, tiene como un track, algo así, y a veces son lugares públicos para llevar a los niños, si no tiene como membresía como a un gimnasio, como familia, está bien. Em, y yo sé que mucho de como los YMCA's tiene como becas a veces para las familias, depende, cada área tiene como su como requisito para eso, pero ¿qué más? Me parece Julián iba a decir algo. Ah, no te escucho porque tiene el micrófono apagado, en silencio. Don Julián, ahora parece que sí. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues para nosotros el tiempo lo miramos, el tiempo frío, pues lo miramos de una manera positiva, porque ahora que ha nevado para acá donde yo vivo, pues estamos acá para lado de las montañas en la guardarraya con Virginia, Mm, y pues nos la pasamos jugando, haciendo monitos de nieve, y es algo que estamos jugando y los niños también se la pasan a veces ujú, resbalándose. Y pues eso también nos gusta, y luego pues hay un chocolatito calientito. Hay mm, cositas que unas galletitas o se hace algo en este tiempo de clima que a veces en el tiempo de verano no hacemos estas mismas actividades. Y es pues, y pues la iglesia también nos ayuda mucho a la iglesia cuando nos congregamos con los demás gente, hermanos de la iglesia, nos vamos a una iglesia, y eso también mentalmente nos ayuda mucho a estar más en depresiones, y cómo, cómo pensar cosas más positivas y sentirnos felices mentalmente. Por supuesto, buscar ese apoyo de la comunidad, esa conexión. Y Claro, mucho de, pues, eso como grupos religiosos, espirituales, tienen grupos especialmente para jóvenes, ¿verdad? sí, y Ujú, también para adultos, sí. ujú, sí, sí. Rachel, Eh, yo antes de que termináramos quería destacar que en todas estas recomendaciones hay como algo de mantenerse activo y algo de mantenerse conectado con las personas que mm, uno quiere. Y como creo que eso resume bien las cosas que los padres, las mamás o los cuidadores pueden hacer como una manera de apoyar la salud mental en este tiempo. Algunos niños igual se van a deprimir y van a necesitar más ayuda todavía que eso. Pero si estamos tratando como de propiciar esta salud mental, esta vida sana, esto de hacer cosas y de mantener la conexión, yo diría que son como las claves de lo que estamos tratando de ujú. comunicar en esta sesión, o sí, en esta presentación. Sí, y claro, y no llegamos al punto de como la importancia de a veces no es como tan fácil de como hacer implementar esas estrategias en la casa, buscar actividades físicas. A veces realmente uno está, tal vez lo que empezó como trastorno afectivo estacional ya llegó como al punto de depresión mayor. Y es importante saber reconocer cuando ya es tiempo de buscar apoyo profesional, ¿verdad? Porque los jóvenes, los adultos, todo el mundo no deberíamos pues sufrir
en soledad con la depresión, siempre como hay clínicas como El Futuro, servicios para conectar los jóvenes, los adultos, cualquier persona que está sufriendo con esa depresión o ese trastorno afectivo estacional, tratar a esa persona con ayuda profesional siempre es una estrategia, una buena estrategia para desafiar como esos pensamientos negativos, enfrentar como esos síntomas y esos cambios negativos en uno. Bueno, muchísimas gracias Magdalena por ayudarnos ese mes con esa conversación tan importante y les agradezco mucho a todos ustedes por dedicar ese tiempo otra vez con nosotras con lazos fuertes. En el mes de febrero vamos a hablar sobre pues el estigma sobre pues apariencia, el cuerpo y los problemas que eso puede generar con los jóvenes. Entonces ya está como inscrito como en la lista para recibir todas las noticias. Y mi colega Becky nos va a ayudar después de compartir esa lista de estrategias de actividades con ustedes. Gracias, que se cuiden. Nos Muchas vemos gracias. otra Un vez. placer. Muchas